presentar mi pantalla, si me permiten. Y ahí está. ¿La ven, verdad, chicos? Sí, doctora. Ya, perfecto. Entonces comenzamos con hipertensión arterial y la introducción tiene que remarcar lo que significa la hipertensión arterial, sobre todo en Latinoamérica. Es interesante que hay ya varios estudios y hay incluso una guía que ha salido hace poco que está relacionada con el manejo de la hipertensión arterial en Latinoamérica. Entonces, tomado de ahí, decimos que la hipertensión arterial es responsable de muchas muertes, más de 2 millones de muertes anualmente, sobre todo debido a enfermedad cardiovascular. Y de estas, la mitad ocurre antes de los 70 años, o sea que es gente relativamente joven que se afecta por la hipertensión arterial y la mortalidad cardiovascular. La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para enfermedad cerebrovascular, coronaria, afectando hasta casi la mitad de los latinos adultos. Y también la hipertensión arterial es importante causa de enfermedad renal crónica, por lo menos la segunda causa, digamos en el Hospital Viedma es la segunda causa de hipertensión, de enfermedad renal crónica, o puede ser nada más superada por la diabetes o por la enfermedad de causa no determinada. Y el bajar la presión arterial, ya sea en un valor que no es muy grande, hasta de 5 milímetros de la presión sistólica, puede reducir todos estos factores de riesgo que hemos dicho que predisponen a la mortalidad cardiovascular. Y así ven que pueden reducirse los eventos cerebrovasculares, la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, la muerte cardiovascular. En general, todos los eventos cardiovasculares mayores se ven reducidos con un control adecuado de la presión arterial. De ahí la importancia de tenerla bien controlada. Esta es una tabla donde se habla de la prevalencia de la hipertensión arterial en los países latinoamericanos, precisamente tomada de esta guía de Latinoamérica, donde miren, nosotros figuramos acá, Bolivia, con una prevalencia de hasta un 30% de hipertensos en varones, un poquito menos en mujeres, donde también destacan cuál es el porcentaje de tratamiento que recibe cada uno. Y aquí es llamativo como, bueno, no llamativo, es casi siempre pasa esto, que las mujeres reciben más tratamiento, ¿no? Son más adherentes, son más cumplidoras, visitan más al médico que los varones. Y el control de la presión arterial también es menor en los varones, precisamente porque probablemente no concurren a los médicos, a la visita médica, o no toman la medicación. Y acá, bueno, son diferentes los porcentajes que se ven en los países, en nuestros países vecinos, donde no es despreciable la prevalencia de hipertensión en cada uno de ellos. Miren, acá he señalado Paraguay, me llama la atención, tiene un porcentaje de hipertensión arterial de prevalencia alto, lo mismo que puede decirse de Uruguay o de otros países como la República Dominicana. Entonces, figurar acá en esta tabla de prevalencia de Bolivia es interesante y nos da luces sobre que es también un problema prevalente en nuestro país, al igual que en el resto de Latinoamérica. Y precisamente por este nuevo enfoque que se le da a la hipertensión arterial,
tenemos que dejar de verla como un número nada más, sino que es la puerta de entrada, es uno de los factores predominantes que puede predisponer al riesgo vascular. Y entonces nuestra misión es trascender esos límites, ver más allá de ese número que antes parecía muy frío y poco trascendente, y gestionar y manejar el riesgo total. Estamos hablando de un riesgo cardiovascular, cardiorreno, metabólico y neurológico. Entonces ahora ya hay una serie de planteamientos que con enfoques así de tomar en cuenta todos estos problemas que conlleva la hipertensión arterial, han hecho incluso algoritmos, como por ejemplo el Carmen, ¿no? El Carmen, que hace referencia al riesgo cardio, reno, metabólico, neurológico. Entonces ahora el enfoque es global e involucra a todos estos órganos partícipes de lo que es la hipertensión arterial y el riesgo cardiovascular que conlleva. Y esto también es para mostrar precisamente cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido generándose la transición de este concepto de riesgo que supone la hipertensión arterial, más allá de ser solo un número, de solo pensar en la antigüedad como un número, una cifra por ahí, sino a pensar que tiene un involucro, tiene una implicancia a nivel vascular, endotelial, y puede condicionar problemas como aterosclerosis coronaria, cerebral y de los miembros inferiores. Y esto se va a traducir en daño real de órganos importantes, órganos nobles de nuestro organismo, como son el riñón, el corazón, el cerebro, y es por eso que se habla de este nuevo enfoque global, cardiorreno, metabólico, neurológico. Y bueno, si vamos a hablar de la definición de hipertensión arterial, a partir de acá quiero comentarles que me he basado principalmente en estas guías de la Sociedad Europea de Hipertensión, que han sido publicadas el 2023 con un resumen práctico que fue publicado al año siguiente, el 2024, pero existen muchas otras. Claro que el fondo, el sustrato es el mismo, con alguna que otra variación de forma, como para hacer más fácil el manejo, pero hay muchísimas guías. Esta me ha parecido que es una de las más didácticas, la he encontrado como más sencilla para poderle hacer seguimiento y poder establecer un manejo y un screening desde cualquier especialidad, incluso de la medicina general. Entonces, la definición de hipertensión en esta guía y en otras, por supuesto, es que la presión arterial más allá de 140-90 milímetros de mercurio en al menos 3 consultas en un paciente separadas por 1 o 2 semanas. Si el paciente tiene esta cifra tensional, entonces es un paciente con definición de hipertensión arterial. ¿Y por qué este valor arbitrario? Porque los estudios han demostrado que este valor corresponde al nivel en el que el beneficio de intervención excede a la inacción, es decir, a no hacer nada. Si tratamos a un paciente con una presión igual o mayor a 140-90, lo que vamos a hacer es disminuir ese riesgo cardiovascular que ahora queremos evitar a toda costa, y por eso es que se define este corte como el importante para comenzar a tomar acciones. Entonces, lo que aquí se remarca es que la hipertensión arterial no se toma en una sola visita, no se define en una sola visita, sino en por lo menos 3. Pero si el paciente ya en una primera consulta tiene una presión arterial muy elevada, con una sistólica de 180, una diastólica mayor a 110, o si identificamos que tiene un riesgo cardiovascular elevado, que ya vamos a ver cuáles son,
incluida la presencia de lesión orgánica mediada por la hipertensión, entonces podemos decir en una primera visita al médico categóricamente que este paciente con estos valores de presión arterial es hipertenso. Lo que no pasa con registros menores, donde tendríamos que al menos comprobar que su presión es mayor a 140/90 en 3 visitas. Y la clasificación de la hipertensión arterial en esta guía difiere un poco de la clasificación de las guías americanas y de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología. Entonces aquí sí hay un poco de discrepancia en la clasificación. Creo que tiene que ver más con el hecho de hacerla más sencilla, ¿no? Esta clasificación sin duda no es tan fácil de recordar, pero bueno, como estamos siguiendo estas guías, ellas lo que hacen es hablar de una presión óptima cuando tenemos una presión menor a 120/80 milímetros de mercurio. Se habla de una presión normal cuando la presión oscila entre 120 y 129 y hasta entre 80 y 84 milímetros de mercurio. Y luego incluso habla de una alta normal, que ahí ya un poco se complica la cosa. Y después, cuando ya se ha establecido un diagnóstico de hipertensión arterial más allá de 140/90, se identifican 3 grados de hipertensión arterial, el grado 1, el grado 2 y el grado 3, con estos valores, que si uno se va a manejar con esta clasificación, bueno, se la puede tener la tablita en el celular, ¿verdad? Para poder clasificar o encasillar a los pacientes. También habla de la hipertensión arterial sistólica, cuando solamente la que se eleva por encima de 140 es precisamente la sistólica, no así la diastólica. Y la diastólica, cuando la que está elevada por arriba del valor de referencia es la segunda, ¿no? La diastólica. Acá les traigo para que tengan en cuenta que no hace poco, el año pasado, ha salido también esta guía de la Sociedad Europea de Cardiología, ¿no? La que estamos siguiendo es de la Sociedad Europea de Hipertensión. En cambio, esta es la Sociedad Europea de Cardiología, donde lo que me ha parecido interesante es que, miren, cambian un poco respecto al concepto de la presión arterial y ya no necesariamente hablan de una normotensión, porque arguyen que no existe la normotensión. Entonces solamente se mencionan tres conceptos, ¿no? Una presión no elevada, una presión elevada y la hipertensión. Entonces los valores son más o menos los mismos, pero simplifica, ¿no? Y es más fácil recordar tres clasificaciones que las 5 o 6 que tiene la otra guía. Y para que también sepan, en la Sociedad Americana de Cardiología, que ha salido la actualización ahora mismo, en agosto, este mes, la clasificación no sigue por este paso, pero sí simplifica esta clasificación, ¿no? En una hipertensión grado 1 y grado 2, normotensión grado 1 y grado 2. Entonces tenemos que ir viendo cuál nos convence más, cuál vamos a recordar, pero el corte es obviamente el mismo, ¿no? 140/90. Y si hablamos un poco de la fisiopatogenia de la hipertensión arterial, hay que decir que resulta, cuando no, y como siempre, de la interacción compleja de factores genéticos, de factores ambientales y de factores del estilo de vida y del envejecimiento. Lo mismo que en muchas de las glomerulopatías que hemos visto. Acá, si se dan cuenta, incluso el gen APOL1 está también involucrado en la fisiopatogenia o en la predisposición a la hipertensión arterial. Y estos factores que interactúan operan a través de alterar los sistemas de regulación cardiovascular, que lo que hacen es elevar la resistencia periférica. Y es acá donde se genera la hipertensión arterial, con un incremento de la resistencia vascular sistémica, que es
la alteración hemodinámica principal. Hay participación del sistema renina-angiotensina, del sistema nervioso central, de las endotelinas, que interactúan a nivel del corazón, del cerebro, del riñón. Lo mismo puede participar un proceso inflamatorio con alteración del óxido nítrico, con la participación de los péptidos natriuréticos. Y aquí también vemos cómo tiene que ver, cómo está relacionado pues el hecho del modo de vida del paciente con la dieta, el abuso del alcohol, el fumar. Entonces, todo esto contribuye al desarrollo de la hipertensión arterial, demostrándonos que la hipertensión arterial es de origen multifactorial, con participación de muchos de estos actores, cada uno de los cuales contribuye a desarrollarla o a instaurarla. Y para evaluarla, esta sociedad de hipertensión europea, por eso es que me ha parecido muy interesante, ha desarrollado un año después de haber publicado las guías, que son bastante densas, muchas hojas, ha publicado un resumen en un plan práctico de aplicación de manejo de la hipertensión arterial que se llama MASTER, el Master Plan. Y es fácil recordar porque es un mnemotécnico, ¿no? Donde la M habla a la medición de la presión arterial, hace referencia a la medición de la presión arterial. La A hace referencia, por supuesto, en inglés, a la evaluación del paciente. La S y la T la toman como para poder recordar cuál va a ser la elección del antihipertensivo que vamos a definir una vez que hayamos evaluado al paciente. Y luego también el máster involucra lo que es la evaluación de la respuesta. Entonces creo que es fácil recordar que una manera de enfocar a pacientes con hipertensión arterial es aplicando el plan máster propuesto por la Sociedad Europea de Hipertensión. Entonces, si comenzamos por el primer acápite que tiene que ver con cómo vamos a tomar la presión arterial, entonces menciona que hay factores importantes que no podemos descuidar. Uno de ellos es el dispositivo que comentan muy insistentemente que debería ser validado y calibrado. No sé si nosotros estamos en condiciones de hacer eso. Incluso hay una página web donde se puede consultar y ver si los dispositivos que estamos utilizando están validados. Lo importante es que el tamaño del brazalete sea adecuado también a la estatura, a la complexión del paciente, donde tiene que, sabemos, cubrir no más de los 2/3, o sea que no es lo mismo tomar la presión arterial a un paciente obeso que va a requerir un brazalete un poco mayor que una persona estándar o incluso a un niño. También hacen mucha referencia a en qué condiciones debe ser tomada la presión arterial, y lo más destacable y que tendríamos que tratar de cumplir en todos los consultorios, cosa a la que no estamos muy acostumbrados, pero hay que ir desarrollando esa conducta, es que el paciente tendría que estar sentado. El paciente tendría que estar con la espalda recta en 90 grados, apoyado a la silla, con los pies también descansando en el suelo, sin cruzar las piernas. Y tendría que estar mínimamente, imaginen, como 5 minutos en reposo, y el brazo en el que se tomaría la presión tiene que estar a la altura del corazón. Así que todo esto, por lo menos en el consultorio que yo atiendo, se hace un poco difícil porque la mesa está tan ocupada con tantas cosas que a veces no hay espacio para que el paciente coloque cómodamente el brazo, pero tenemos que procurar irnos acostumbrando a esta postura
y abandonar la que algún momento teníamos la costumbre de tomar al paciente acostado o tomar la presión con el brazo sin apoyo, porque eso genera una contracción muscular si el paciente está sin apoyar el brazo y puede subir la presión. Entonces, por favor, tratemos de cumplir la toma de la presión de esta manera, que es sencilla, no tan fácil de cumplir por las condiciones en las que se dan en algunos consultorios, pero habría que tratar de hacerlo. Y además de esa medición de la presión arterial en consultorio, existen otros métodos para medir la presión arterial que son válidos y que se toman en cuenta en esta guía. Uno de ellos es la medición domiciliaria de la presión arterial, donde el paciente tiene que ser instruido, debe ser capacitado sobre el método, se le tiene que recordar o enseñar que para tomarse la presión arterial hay que reproducir eso que hemos dicho para la toma en el consultorio, la postura del paciente, cómo debe tomarse, y hay que establecer un protocolo de mediciones. Las principales características que recomiendan es que la presión arterial debería ser tomada en la mañana y en la noche, al menos 3 mediciones, por un periodo recomendado de 4 a 7 días, y que para nosotros luego evaluar en el consultorio, cuando nos traigan los resultados, tendríamos que promediar las mediciones, excluyendo las realizadas el primer día. Entonces, todo esto, me imagino que tendríamos que redactar en un pequeño aviso, ¿no? en un pequeño formato para que el paciente, si acaso le vamos a recomendar hacer esto, que no lo hacemos frecuentemente, o si le decimos es que lo haga en las farmacias y no sabemos si ahí están respetando todo este protocolo, entonces es una buena opción. Y si el paciente trae este tipo de medición, va a ser considerado hipertenso si la presión arterial sistólica es mayor a 135 o la diastólica mayor a 85. Luego de sacar este promedio, podemos concluir que ese paciente es hipertenso si tiene este registro mayor de 135-85. Otro método importante que no lo utilizamos mucho, pero que tiene su relevancia, es la medición ambulatoria de la presión arterial, el famoso MAPA. Y se dice que este es el estándar de oro para medir la presión arterial, tiene la mejor correlación con los resultados, abarca mediciones de presión arterial durante 24 horas, porque claro, ustedes saben que se coloca el dispositivo, esto se conecta a un aparato que va a registrar presiones durante todo el día con un cierto intervalo de tiempo, y entonces vamos a tener un registro de las 24 horas. Y acá vamos a poder sacar información importante respecto al promedio de la presión arterial durante las 24 horas, cómo está la presión arterial durante la vigilia, cómo está durante el sueño, si precisamente tiene ese descenso de la presión arterial que es el esperado, el normal, que es entre un 10% al menos, que es el paciente DIPER el que tiene ese descenso aceptable, o es el que tiene un menor descenso del esperado, o finalmente cuando es muy acentuado. Entonces, todo esto nos va a dar orientación sobre qué tipo de hipertensión arterial tiene el paciente. Y acá se habla de cuáles son los valores promedios de presión arterial que deberíamos buscar para decir si el paciente tiene o no hipertensión, ¿no? Cuál es el promedio de las 24 horas, que debería ser menor a 130-80, el promedio en la vigilia, que siempre es un poquito más alta, menos de 135-85, y el promedio en el sueño, que sabemos que debería normalmente descender, que debería ser menos de 120-70. Así que el paciente que ha sido sometido a este control del MAPA sería considerado hipertenso si tiene una presión arterial sistólica mayor a 130-80. Entonces,
Aquí aclaran cuál es la importancia de esa correlación, porque tiene que ver con el daño de órgano blanco. Otro detalle importante es que para que consideremos que el mapa sea válido, tiene que por lo menos haber registrado 20 mediciones válidas durante el día, ya sea en la vigilia, y también y por lo menos 7 durante el sueño. Esto, por supuesto, no pongo acá, pero las complicaciones mayores son esas, ¿no? El lograr que el paciente tolere que cada cierto tiempo le estén inflando el brazo e incomodando de algún modo. Entonces, es uno de sus inconvenientes, y, por supuesto, también el precio. No es reconocido por el SUS y tiene un precio que no es barato para pedirlo a los pacientes, sobre todo de escasos recursos. Pero es el estándar de oro y tendríamos que pensar en él, porque cuando tenemos pacientes con alguna sospecha de que tienen un fenotipo de hipertensión arterial, ¿no? Eso es lo importante, el valor del mapa, que permite identificar varios fenotipos. Uno de ellos es la hipertensión de bata blanca. Cuánto se ha dicho que cuando el paciente está en el consultorio se pone nervioso y puede estar hipertenso, y no necesariamente en el resto del día. Igualmente, podemos ver si el paciente tiene hipertensión oculta, ¿no? Que pareciera que él está en normotensión cuando lo vemos, pero tiene periodos de hipertensión. Entonces, estos fenotipos nos permite identificar de mejor manera el control ambulatorio de la presión arterial. Y bueno, quedamos con el mensaje de que, a pesar de sus diversas limitaciones y del uso cada vez mayor de las mediciones de presión arterial fuera del consultorio, la medición de la presión arterial en el consultorio sigue siendo el método más utilizado para diagnosticar y tratar la hipertensión. No es que vamos a prescindir ni mucho menos de los otros dos que hemos visto, pero sabemos que es un poco más difícil en gente sin mucha preparación decirle que se tome la presión, que cumpla las condiciones que hemos comentado, o finalmente, si no tiene muchos recursos, decirle que se haga un mapa, ¿no? Un control ambulatorio de 24 horas. Así que seguimos echando mano de la medición en el consultorio para hacer un diagnóstico de hipertensión arterial. Una vez que ya tenemos al paciente con diagnóstico de hipertensión arterial por cualquiera de los métodos, entonces pasamos a la evaluación del paciente, ¿no? Hemos pasado de la M a la A evaluar al paciente. ¿Y cómo vamos a evaluar al paciente? Pues con los recursos de siempre, que tienen que ver con una buena historia clínica, un examen físico y el tomar los exámenes complementarios que correspondan. Dentro de los antecedentes es importante consignar algunos acápites que hay que tomar en cuenta para evaluar un paciente con hipertensión, ¿no? Con posible diagnóstico de hipertensión. Si él ya vino con una historia de hipertensión arterial, en qué fecha fue su primer diagnóstico, si hizo algún seguimiento, qué medicación tomaba. Muchos pacientes, y lo han visto en la consulta, en algún momento se les dijo que eran hipertensos, pero ellos no le prestaron atención, no volvieron al control, y si en algún momento incluso se los llegó a medicar, tomaron la medicación durante el tiempo que les duró la receta y luego se olvidaron. Entonces, hay que registrar todo eso para poder identificar a pacientes que ya son hipertensos de más largo tiempo. Y, por supuesto, factores de riesgo como son el tabaquismo, el alcohol, si es un paciente obeso, si es un paciente sedentario. Muy importante en el paciente obeso si tiene problemas de apnea del sueño, que muchas veces no investigamos. Ni qué decir si es un paciente que, además de estar hipertenso, ser obeso, es diabético, si tiene ya un daño renal, si ha sufrido un evento cerebrovascular, otra medicación que reciba que puede predisponer a la hipertensión, AINES y otro tipo de medicamentos. También tendríamos que buscar si tiene una hipertensión arterial secundaria, ya vamos a ver cómo, y antecedentes familiares, que hemos dicho que hay fenómenos genéticos hereditarios que también hay que tomarlos en cuenta. En el examen físico tendríamos que medir siempre al paciente en lo posible, pesar
tomar el perímetro abdominal, que es una de las evaluaciones que no hacemos regularmente, incluso el perímetro braquial, la fuerza muscular. Esto tenemos que irlo implementando, no lo hacemos de rutina, pero son medidas muy útiles que nos orientan favorablemente hacia el paciente con riesgo cardiovascular. La frecuencia cardíaca, el ritmo, la búsqueda de soplos en las carótidas, en el abdomen, la palpación abdominal para descartar masas, la simetría de los pulsos para descartar coartaciones o problemas de estenosis en alguna de las extremidades. En el laboratorio básico tenemos que tomar como en todos, pues el HUGO, ¿no? El HUGO, el hemograma, la creatinina y urea. Siempre que medimos una creatinina, y ustedes ya lo han visto claramente, se tiene que hacer el cálculo de la tasa de filtrado glomerular, los electrolitos son importantes, la glicemia, el perfil lipídico, ni qué decir el sedimento urinario, la albuminuria. Es una medición que en las últimas guías del 2025 que se acaban de publicar remarcan mucho la importancia de a todo paciente hipertenso hacerle este cociente albúmina-creatinina para descartar daño renal y además que tiene implicancia de riesgo cardiovascular. Podemos y debemos pedir también el electrocardiograma, la radiografía de tórax. El ecocardiograma puede ser una opción de primera línea porque lo cubre el seguro, por ejemplo, en un hospital público. La ecografía renal también es algo que pedimos, y lo que podría quedar tal vez para un segundo plano sería un ataque cerebral, siempre y cuando no encontremos ya un paciente con un daño isquémico, con un daño cerebral por algún evento previo, entonces sí sería necesario hacer un ataque. Y el fondo de ojo también es algo que está muy a la mano y que se puede solicitar incluso en las primeras consultas. ¿Cuándo vamos a sospechar una hipertensión arterial secundaria? Luego de haber pedido todos esos laboratorios, de haber hecho la buena anamnesis del paciente, cuando tenemos a una persona joven que, siendo menor de 40 años, tiene una hipertensión importante. Aquel paciente que tiene una hipocalemia persistente y no encontramos una causa clara como un tratamiento diurético. A los niños que no vemos mucho nosotros, pero que son los prepuberales con una hipertensión de cualquier grado. Entonces, en toda persona joven que esté hipertensa, siempre nos obliga a pensar en una causa secundaria. Pacientes previamente bien controlados, pero que de repente la hipertensión se les descontrola, se les sale de las cifras esperadas de forma notoria. Una hipertensión arterial que no responde a diferentes esquemas terapéuticos, una hipertensión grado 3 que está pues, continuamente yendo a la emergencia porque está con manifestaciones de daño de órgano blanco. O también aquel paciente que tenga datos de una enfermedad asociada endocrina o tenga una enfermedad renal crónica. La apnea del sueño es importante evaluar en los pacientes obesos, o que también haya síntomas sugerentes de la secreción de catecolamina, sudoración, palpitaciones. Entonces, para solo tener una idea muy general, esta es una línea de tiempo donde podemos ver, según precisamente el grupo etario, cuáles son las principales causas secundarias de hipertensión, ¿no? Mirando mucho más los adultos, que es lo que vemos por lo menos nosotros, sabemos que la enfermedad renal está presente en cualquier edad, que puede haber también una hipertensión renovascular, que es más por fenómenos de displasia fibromuscular en gente joven, y ya puede deberse a una enfermedad aterosclerótica en personas mayores. La enfermedad de Cushing es también una posibilidad en pacientes en este rango. No debemos de dejar de pensar en un feocromocitoma en pacientes que tienen un rango de edad variable. El aldosteronismo primario es también otra posibilidad. Entonces, estas son causas de hipertensión arterial secundaria que, dependiendo de la edad, tenemos que ir pensando para pesquisarla y evaluarla de mejor manera. Una vez que hemos hecho los primeros pasos, hemos ya medido la presión arterial, hemos hecho la anamnesis al paciente, le hemos pedido los laboratorios. Otro detalle muy importante que remarcan todas las guías
es que tenemos que evaluar el riesgo cardiovascular, porque ya hemos visto que la hipertensión arterial está de la mano del riesgo cardiovascular y por ende de la morbimortalidad. Entonces, para esto tenemos que tomar en cuenta factores asociados al riesgo cardiovascular. Tenemos que ver si ya hay una lesión de órgano blanco inducida por la hipertensión arterial o la existencia de complicaciones clínicas en la esfera vascular, periférica o central. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo cardiovascular? Ya los hemos mencionado dentro de la anamnesis y los antecedentes, pero acá se estructuran de una manera un poco más organizada para establecer ese riesgo cardiovascular, características demográficas y clínicas que ya les hemos comentado. Solo aquí recordar que el hombre tiene mayor riesgo que la mujer de problemas cardiovasculares cuando es hipertenso. Ya hemos hablado del sobrepeso, de la enfermedad pulmonar obstructiva. También tomar en cuenta los antecedentes de eventos cerebrovasculares familiares precoces, que se llaman así, cuando se presentan en varones que son menores de 55 años o en mujeres menores de 65 años. En las mujeres, muy importante hacer anamnesis sobre sus antecedentes ginecobstétricos, la presencia de preeclampsia o menopausia precoz. Luego, hay una lesión silenciosa de órgano blanco que la tenemos que buscar con algunos otros datos que tampoco utilizamos de manera regular, pero tendríamos que empezar a tomar en cuenta, como es la medición de la presión del pulso, la diferencia entre la sistólica y la diastólica, buscando que si es mayor de 60 milímetros de mercurio nos puede hablar de un daño ya vascular aterosclerótico. Por supuesto, en el electrocardiograma vamos a ver si tiene hipertrofia o no el paciente. La microalbuminuria, como les había comentado, es también una solicitud obligatoria para buscar precisamente si ya hay daño de algún órgano noble por la hipertensión arterial. Si ya tiene además un riesgo cardiovascular establecido. ¿Cuál es ese riesgo cardiovascular establecido? Cuando el paciente ya nos viene con un antecedente de que ha tenido una embolia, de que ha tenido un accidente cerebrovascular transitorio, si el paciente ya se ha infartado, si el paciente ya tiene revascularización, si el paciente ya tiene unas placas de ateroma, se las han descubierto en un Doppler carotídeo, o si tiene una arteriopatía periférica, o finalmente si tiene fibrilación auricular, esto ya es enfermedad cardiovascular establecida, no solo riesgo, sino ya hay una enfermedad cardiovascular y eso va a impactar mucho en cómo lo vamos a tratar al paciente. Y algo muy interesante que hace esta guía es que estratifica en el riesgo, en una especie de semáforo, cuál es el riesgo de mortalidad, dependiendo de el grado de la clasificación de hipertensión arterial que tenga y el estadio en el que se encuentre. El estadio 1 hace referencia a la presencia o no de riesgos, de riesgos que hemos revisado hace poco. Y dependiendo del tipo, del grado de hipertensión arterial, el paciente puede encontrarse en bajo riesgo o en moderado o en severo cuando el estadio va progresando relacionado con la presencia de otros factores de riesgo, que el paciente ya tenga ese daño de órgano blanco que hemos dicho, que sea hipertenso, que sea diabético, el riesgo cardiovascular que él tiene por haberse vuelto hipertenso, entonces es mucho mayor. Y acá lo que permite esta tabla, este semáforo, es demostrarnos, de acuerdo a la edad, cuál es el riesgo de muerte que tiene dependiendo de dónde se encuentre, ¿no? Así podemos ver que, por ejemplo, hay un paciente que está en un estadio 3, ya su riesgo es altísimo, así tenga una presión arterial normal a alta, porque la mortalidad puede ser hasta del 7.5% en los menores de 50 años, hasta un 15% en los mayores de 70. Entonces, este es el enfoque que le quieren dar todas las guías a evaluar ese riesgo para tratar la hipertensión arterial en pacientes que tienen otros factores que van a potenciar su morbimortalidad.
Y luego, entonces, ya cuando tenemos esos pacientes identificados con esos factores de riesgo, lo que tenemos que hacer es tratarlos, por supuesto. Estamos evaluando al paciente para confirmar que es hipertenso y además el riesgo vascular que tiene, y de acuerdo a eso, iniciar el tratamiento. ¿Y cómo se inicia el tratamiento? Entonces, lo mismo, se trata de mantener este semáforo que nos va hablando del grado de riesgo que tiene este paciente. Y acá lo que nos muestra es que cuando el paciente está en un grado bajo, en un grado 1 de hipertensión con bajos riesgos, un paciente que no tiene muchos factores preocupantes, entonces lo primero que se hace con él es las medidas higiénico-dietéticas, ¿no? El cambio del estilo de vida, y va a requerir un seguimiento no tan cercano, pero sí por lo menos después de haber identificado una visita después de las 4 semanas, y luego puede irse espaciando. En cambio, si el riesgo va incrementándose de acuerdo a el grado de hipertensión arterial que tiene y el estadio en el que se encuentra, por supuesto, lo que va a corresponder es, además de el estilo de vida, tiene que iniciarse el tratamiento de manera inmediata si es un paciente que está en el semáforo rojo con alto riesgo de morbimortalidad. Y el tiempo para un poco saber cómo vamos evolucionando de uno a otro tratamiento es normalmente 3 meses. Si hemos iniciado en un paciente con bajo riesgo, hipertenso leve, con cambios en el estilo de vida, tendríamos que reevaluarlo en 3 meses para ver si esto se ha controlado, y si no es así, entonces ya tenemos que ir progresando y pensando en asociar el tratamiento farmacológico. Entonces, esto está obviamente muy, muy denso, pero quiero decirles que es una manera interesante para poder tener en los consultorios de cómo tenemos que manejar a los pacientes, ¿no? Acá lo que resalta son las medidas higiénico-dietéticas, que las van resumiendo lo más que se pueda para que puedan entrar en este tríptico, donde resalta, por supuesto, el rebajar la sal de la dieta, el mantener un buen ejercicio, el dejar de fumar, el dormir adecuadamente, el evitar el estrés, el evitar la polución. Y aquí rápidamente les voy mostrando en estas guías que han salido de la Sociedad de Cardiología del 2024, aquí las reducen en unas infografías un poco más bonitas, donde hablan de que es importante mantener un buen aporte de potasio, en bajar la sal de la dieta, en hacer actividad física, en reducir, bueno, aquí está lo de la sal, en reducir el alcohol, que no es cuestión de tomarse un traguito como antes se decía y que era saludable. En lo posible tendrían que ser menos de 100 gramos de semana, y de dejar de fumar. Dejar de fumar incluye en esta guía a los cigarrillos electrónicos. Con buenos grados de recomendación, todo paciente hipertenso y con factores de riesgo tiene que procurar cumplir esto, que parece fácil, no lo es tanto. Para un paciente que fuma, para un paciente adicto a la nicotina es difícil, para un paciente gustosito dejar la sal es también complicado, pero es pilar fundamental del tratamiento el manejo dietético. Acordarnos que la sal está oculta en muchos alimentos, que creemos que podemos estar libres de la sal, pero no está en algo tan común como que consumimos, como es el ketchup, el pan, el cereal, los embutidos, la mortadela. Entonces hay que estar conscientes, y por eso es bueno recurrir a una dietista para poder encarar esto de bajar la sal. Aquí se representan 10 maneras, 10 secretos para bajar la sal. Otro detalle importante es el consumo de potasio, que también acompaña y ayuda mucho al control de la presión arterial. Ya se ha demostrado suficientemente que, por ejemplo, acá, pacientes que tienen un potasio pretratamiento bajo tienen tienen la presión más elevada que cuando la dieta es rica en potasio, por lo menos normocalémica, la presión arterial baja. Esto representa un problema con los renales crónicos, pero en general la hipertensión
involucra en la dieta el consumo de potasio, o sea, baja sal y consumo de potasio. Aquí tenemos el ejercicio, que es muy importante, ejercicio aeróbico, por lo menos 3 veces a la semana, que se debe complementar con el ejercicio isométrico, también de resistencia. Entonces, en estas guías está muy bien especificado el ejercicio que se debe hacer acompañando a la dieta. Y finalmente, si es que con todo eso no hemos logrado manejar, controlar la presión arterial, entonces viene el tratamiento antihipertensivo. Y esto nada más es para dejarles ver que hay estrategias globales de manejo, ¿no? Donde los actores principales son estos, ¿no? Los inhibidores ECA o ARA, los diuréticos, los bloqueantes de los canales de calcio y los beta bloqueantes. Acá lo que recomiendan las guías es que deberíamos iniciar con una terapia dual, o sea que ya no es la idea iniciar con uno, llegar al máximo, asociar el segundo, sino más bien ahora la tendencia es a iniciar con dosis de medicamentos combinados. Y acá en esta guía, precisamente en este resumen que se ve tan bonito, me parece muy práctica la manera de mostrar. Estas infografías también se las puede tener a mano. Cómo se inicia el tratamiento antihipertensivo general, ¿no? Con un primer paso, donde lo que se recomienda es combinar un inhibidor de la enzima convertidora o de los ARA2 más un bloqueante de los canales de calcio o un diurético, ¿no? Entonces estamos hablando de una terapia dual. Y se supone que en general esto podría controlar la presión arterial hasta en un 60%. Si no hay respuesta, entonces recomiendan en un paso 2 empezar con una triple terapia. La triple terapia que va a involucrar a los que ya hemos dicho, un inhibidor ARA, miren, en primer lugar están estos, los ARA2, los inhibidores de la enzima convertidora, los bloqueantes de canales de calcio, más el diurético, es decir, ya no es o, sino es más el diurético. Y en cualquier momento se puede incorporar un beta bloqueante si la presión no se ha logrado controlar. Se supone que con esto ya tendríamos que estar controlando al 90%, pero eso no es tan real en la vida diaria, en la práctica. Y luego, si esto no se logra con una terapia triple, entonces estaríamos pensando que nos encontramos frente a un paciente con hipertensión resistente. Y entonces acá, claro, estas son guías de manejo general, pero si ya la cosa se complica, recomiendan el referirlo ya sea a un cardiólogo o a un nefrólogo. Miren, esto es para mostrarles lo mismo, pero en otra manera esquemática de mostrar en las guías de la Sociedad Latinoamericana, ¿no? de Latinoamérica. Entonces, cada uno ha hecho su trabajo y ha pensado cuál es la mejor manera de mostrar. Algunos parecen más sencillos que otros, algunos gráficos, pero aquí básicamente es lo mismo. La idea, el mensaje en todas las guías es que tenemos que empezar una terapia dual, casi siempre con inhibidores de la renina-angiotensina o los ARA2, más un bloqueante de los canales de calcio o un diurético. Y si esa terapia duple no nos va, entonces recurrimos a la triple terapia, en este caso introduciendo ya el diurético o el calcio antagonista, si no lo hemos usado de primera mano, tratando de involucrar un medicamento, un beta bloqueante, si no hemos logrado. Esta, por ejemplo, es la hipertensión arterial resistente y que aquí la dividen de manera muy interesante dependiendo del filtrado glomerular. O sea, si es un paciente que tiene una enfermedad renal avanzada o una enfermedad renal en un estadio 3. Entonces, si no hemos podido controlar con los 4 medicamentos, los 4 fantásticos que hemos estado viendo, los inhibidores de enzima convertidora o los ARA2, no más, sino uno u otro, los bloqueantes de canales de calcio, los diuréticos, bueno, estos son 3 en realidad, le podemos añadir ya otros, ¿no? Como la espironolactona, o podemos añadir los beta bloqueantes,
los alfa-1 bloqueadores, los agentes de acción central como la alfa-metildopa. Entonces, finalmente, hasta se puede hablar de una denervación. Eso ya es algo más complejo, pero lo importante, y me gustaría que les quede claro que el inicio de la terapia es con doble terapia, una terapia dual. Si no, pasamos a la triple, y ya en situaciones de una hipertensión arterial resistente, si se animan a manejarla, entonces hay que tomar en cuenta si el paciente tiene o no tiene compromiso renal. Lo mismo acá, se dan cuenta, a mí me parece un poquito menos claro cómo presenta la guía latinoamericana, pero básicamente es lo mismo. Hay algunos grupos especiales que hay que tomar en cuenta, que son frecuentes, por ejemplo, la hipertensión arterial en adultos mayores, y en esta imagen es muy interesante advertir que lo que se toma en cuenta es el beneficio potencial del tratamiento de menor a mayor, y aquí el riesgo de efectos adversos. Tenemos que saber que los adultos mayores no están libres de efectos adversos, y entonces aquí toman en cuenta eso. Si es un paciente independiente, si es un paciente que se puede manejar solo, autónomo, optan por hacer un tratamiento intenso para lograr una presión arterial un poquito menor es decir, llegar a objetivos que podrían darse en cualquier persona adulta, adulto joven. En cambio, si el paciente ya tiene cierta dependencia y algunas limitaciones, entonces probablemente no ser tan agresivos en el manejo con ellos, porque tenemos que valorar estas dos variables, ¿no? El riesgo de efectos colaterales y el beneficio de bajar tanto la presión arterial en un viejito que ya está medio postrado. Y en aquel paciente que está dependiente, es muy frágil, entonces probablemente también seamos más laxos en el manejo y en los objetivos de la presión arterial. ¿Listo? La hipertensión arterial IRC es algo que vemos día a día. Ustedes van a poder ver los que roten nefrología, y aquí también de una manera interesante, más o menos que es lo mismo, termina siendo muy parecido a la anterior imagen, cómo se maneja, pero siempre comenzamos por la terapia dual. Si no se controla, la terapia triple, y si no, añadimos otros medicamentos. En esta guía, interesantemente, incluso nos hace referencia a los pacientes con hipertensión arterial y problemas cardíacos, donde aquí juega un rol preponderante el uso de los SGLT2 y también los famosos ARNI, que son esa mezcla de ARAS y de inhibidores de la terlineprilicina, que se llama. Entonces, eso ya es algo más complicado de decirles, pero está también muy claramente explicado en esta guía, por eso es que me ha gustado mucho. Y luego termina el master plan evaluando la respuesta. Entonces ahí, en esto que también es interesante tenerlo a mano para irlo revisando, menciona, ¿no?, con qué frecuencia tenemos que visitar a los pacientes, tenemos que recibir la visita de los pacientes o llamarlos a control, los laboratorios que debemos pedir y todo eso. Entonces eso es como para revisar con calma, pero como ya estamos un poco tarde. Y un detalle para ya terminar es la adherencia. La adherencia es un problema serio, no solo en la hipertensión arterial, sino en general para cualquier tratamiento de cualquier enfermedad. Y hay que saber que la adherencia se definió como el grado en que el comportamiento de una persona, es decir, tomar medicamentos, seguir una dieta, se corresponde con las recomendaciones acordadas en una atención médica. Entonces, este es un detalle clave y en el que yo creo que hay muchas falencias, porque sabemos que los pacientes, precisamente por su manera de ser, por su conducta, por su idiosincrasia, por su educación, muchos no cumplen lo que se les dice, e incluso por problemas hasta económicos, ¿no? Esto no es algo nuevo y sabemos que la adherencia es fundamental para un éxito terapéutico. Acá tenemos un mapa de la adherencia en general, como la vemos en Latinoamérica. Aquí pareciera que en Bolivia no estamos tan mal en adherencia, no sé si estos serán valores reales porque no me los creo, pero bien, en general, miren, la adherencia no es excelente, casi por debajo del 50%.
y sabemos que las consecuencias de la no adherencia, en este caso en un paciente hipertenso, lo que hacen es llevar a un mal control de la hipertensión, y este mal control de la hipertensión va a desencadenar eso que queremos evitar, la muerte por problemas cardiovasculares, por problemas de infarto, por problemas de eventos cerebrovasculares, ya sea hemorrágicos o que sean hemorrágicos o isquémicos, o cualquier otra enfermedad, incluso la falla renal. Entonces, es un serio problema esto de la adherencia. ¿Y cómo vamos a mejorarla? Bueno, lo importante es tener un equipo multidisciplinario. Tenemos que estar de la mano también de la familia, con intervenciones informativas, educativas, que eso realmente no creo que tengamos tiempo en el consultorio hoy por hoy para hacer, pero es el ideal y tendríamos que hacerlo porque nosotros prescribimos, confiamos y creemos que el paciente toma, y cuando vuelve hipertenso, tenemos que pensar que una de las causas muy, muy importantes, aunque no lo hemos dicho, es la falta de adherencia. Muy bien, entonces los mensajes finales para esta clase única de hipertensión arterial es que es un principal factor de riesgo para la morbilidad y mortalidad cardiovascular, que es causa de muerte de mucha gente en Latinoamérica, que el inicio temprano de intervenciones antihipertensivas y el control de factores de riesgo cardiovascular es la mejor estrategia para disminuir la mortalidad concurrente. Se recomienda el inicio de tratamiento con 2 antihipertensivos de diferentes clases una vez que hemos optimizado y hemos aplicado las medidas de cambio de estilo de vida. El inicio de la terapia de preferencia dual con 2 antihipertensivos. Aquí nuevamente decimos que hay que reafirmar el papel de los cambios de estilo de vida como primera línea de prevención y control de la presión arterial, y que debe persistir a lo largo del tiempo y no va a ser sustituida por la medicación antihipertensiva. Esta es una medida que va a quedar como primaria y que luego va a acompañar el tratamiento antihipertensivo, ¿no? Eso no es que uno se olvida del estilo de vida para empezar antihipertensivos. Sigue porfiando con un cambio de estilo de vida y empieza el tratamiento antihipertensivo. La adherencia hemos dicho que es compleja, multifactorial y debe abordarse en equipos multidisciplinarios. Entonces, el manejo de la hipertensión arterial, como de muchas enfermedades también hoy por hoy, que es otro mensaje importante, tiene que ser multidisciplinario. No se trata de que solo el nefrólogo va a agarrarse al paciente y lo va a tener controlado, sino tenemos que echar mano del psicólogo, tenemos que echar mano de la nutricionista, del cardiólogo. Entonces, ese manejo en equipo también nos puede garantizar mayor éxito en los resultados. Bueno, y esa es la clase última. Me he olvidado poner mi última diapositiva, que era despidiéndome de ustedes. Muchas gracias por haber asistido estos 7 días. Ya desde mañana está el doctor Patiño, le va a tocar